En esta ocasión vamos a empezar un nuevo tema y se llama clonación molecular. Entonces, a partir de aquí vamos a empezar a hablar acerca de los vectores, de las enzimas de restricción, de cuestiones que son muy específicas para este tema. Bien, en sí la clonación molecular, ¿sí? El término clonación significa hacer copias idénticas, ya sea de un organismo, célula o secuencia de ADN. Pero cuando yo le pongo el término molecular, se refiere a que nosotros vamos a trabajar particularmente, ¿sí?, sobre moléculas de ADN específicas. Y entonces este proceso me implica, ¿sí?, el que yo pueda realizar miles o millones de copias, ¿sí? Ahora bien, este término, como les había mencionado, hay diferentes. El molecular es el que se refiere a, precisamente al ADN. Sin embargo, como ustedes bien saben, por ejemplo, la oveja Dolly, etcétera, que fueron ejemplos muy clásicos de la clonación, eso ya se denominaría o se distingue, ¿sí?, como clonación celular o clonación de organismos enteros. Pero ese es un tema aparte, porque es un tema más especializado en el campo, sobre todo de la genética reproductiva. Bien, la clonación molecular, como su nombre lo implica, ¿sí?, lo vamos a hacer pues a nivel de moléculas, ¿sale? Entonces, esto me implica que cualquier fragmento, ¿sí? En la figura yo tengo ejemplificado un fragmento en color azul que me estaría representando mi gen, ¿sí?, el cual yo quiero, en este caso, obtener millones de copias. Lo voy a clonar o lo voy a meter dentro de un vector. Dentro de los vectores vamos a ver que existen los plásmidos, ¿sí? El plásmido se puede decir que es como el más común de estos. Por eso, tal vez todos mis ejemplos los voy a basar sobre este tipo de vectores, ¿sí? Que entonces, dice aquí, para que yo pueda introducir dicho fragmento dentro de este vector, yo necesito necesariamente cortar, ¿sí? Necesito ir por ahí unas tijeras moleculares a las cuales yo les llamo enzimas de restricción. Y una vez que pongo en contacto lo que sería mi vector con mi inserto, ¿sí?, para que yo pueda, en ese caso, fijar, ¿sí?, que el hecho del gen no se mueva de ahí, entonces yo necesitaría por ahí tener un pegamento molecular. Y ese pegamento no es más que nuestra ADN ligasa. De tal manera que al final yo estaría obteniendo mi ADN recombinante. Se denomina recombinante porque el gen puede ser, en este caso, de un origen distinto al del plásmido, ¿sí? E incluso vamos a ver más adelante que el plásmido puede tener diferentes orígenes. Entonces, aquí estamos haciendo una combinación interesante. Sin embargo, aquí la ventaja es que el código genético es universal, la misma molécula de ADN, ¿sí?, en características, en estructura, más no en secuencia muchas veces, ¿sí?, es común entre todos los organismos vivos, ¿sale? Bien. En esta clase yo voy a hablar un poquito acerca de las herramientas básicas que utilizamos en la clonación molecular, pero básicamente me voy a enfocar a una de ellas, que son las enzimas de restricción, ¿sí?, que sería en este caso el que ustedes están observando aquí. Estas enzimas de restricción vamos a ver que en realidad su origen es en bacterias, ¿sí?, y las utiliza precisamente para defensa. Entonces, en realidad, se han aprovechado en herramientas de la ingeniería genética, por ejemplo, para poder manipular el ADN, de tal manera que nosotros podemos usar alguna de estas enzimas para poder hacer cortes, ¿sí? Estas son las famosas tijeras moleculares de las que les he hablado. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de ellos. Otra de las herramientas que vamos a analizar en las clases subsecuentes son los vehículos moleculares. Estos no son más que moléculas de ADN que tienen la facultad de permitir la replicación autónoma de fragmentos de ácidos nucleicos, que sin el apoyo de lo que tendríamos en esta parte, este gen no le sería por sí mismo posible replicarse. Entonces, el hecho de que yo lo tenga dentro de un plásmido, en este caso el ejemplo, implica que este mismo fragmento se va a poder autorreplicar con ayuda de las herramientas o los elementos, más bien, que tenemos dentro de este plásmido.
La secuenciación de ácidos nucleicos sin duda va a ser una herramienta muy importante en cuestión de clonación molecular, porque precisamente esto nos va a ayudar a determinar las secuencias nucleotídicas, sobre todo los fragmentos que nosotros estamos clonando. Porque vamos a ver más adelante que, ¿sí?, muchas veces podemos llevar implícitas algunas mutaciones. Si recuerdan el tema de PCR, veíamos que hay enzimas de alta fidelidad, hay enzimas de baja fidelidad, pero no importando si son de baja o de alta fidelidad, acuérdense que estas tienden a meter mutaciones. Tal vez unos con menor tasa y algunos con mayor tasa. Pero siempre lo que tenemos que hacer es verificar lo que tenemos insertado. Por esa razón la secuenciación se vuelve una herramienta imprescindible para este tipo de técnicas, ¿sale? Y ya hemos hablado anteriormente de la PCR. Como ustedes saben, esto nos va a ayudar a amplificar cualquier fragmento y nos va a hacer generar a partir de ese fragmento billones de copias, ¿sí?, en un lapso de 3 a 4 horas aproximadamente, ¿sale? Bien. Lo que están ustedes viendo en la pantalla sería lo que resumiría el protocolo básico para la clonación molecular. Obviamente implica más. Esto sería una representación de lo que se hace, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace realmente? En el lado izquierdo ustedes están viendo, ¿sí?, que yo tengo por aquí un vector, que en este caso es un plásmido, y dice aquí digestión con enzimas de restricción. Es decir, yo debo de cortar mi plásmido. ¿Para qué? Pues debo de abrirlo para que éste esté disponible para que pueda recibir, en este caso, a mi gen blanco, ¿sí? Aquí, bueno, están poniendo el gen de la insulina como ejemplo en esta figurita. Entonces, para que yo pueda introducirlo, ¿sí?, pues tuve que haber hecho uso de estas enzimas de restricción, pero no solo aquí, sino también en el gen blanco, ¿sale? Para que en un momento dado se generen unos extremos, tanto por parte del plásmido como por parte del vector, y estos a su vez puedan unirse una vez que se ponen en contacto. Y una vez que las ponemos en presencia de la ADN ligasa, lo que nos quedaría sería como una especie de rompecabezas armado, ¿sí?, donde ya tenemos en este caso a nuestro inserto dentro de nuestro plásmido. Así se iniciaría generalmente un protocolo. Obviamente, para que yo pueda obtener mi gen blanco, yo tuve que haber hecho PCR, ¿sale?, para que yo pueda insertarlo dentro del vector. Ahora bien, una vez que yo ya logré esto, ¿sí?, es indispensable utilizar a las bacterias, ¿sí?, como una especie de intermediario necesario para poder hacer la selección, ¿sí?, de que ya obtuve en este caso a mi plásmido recombinante de aquellos que no tienen el plásmido, en este caso no tienen el inserto, perdón. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones el plásmido puede cerrarse sin haber obtenido previamente, en este caso, el gen de interés. Y entonces, una manera precisamente de hacer esta revisión, ¿sí?, o este análisis, es mediante un proceso que ustedes conocen como la transformación. Si recuerdan, este fenómeno lo vimos en biología molecular o lo vieron con sus otros profesores, ¿sí?, con Griffith, ¿no recuerdan? Cuando lo vio con estas bacterias, ¿sí?, que producían la neumonía, que eran lisas y rugosas, ¿sí? Si no lo recuerdan, échenle un repasito a ese tema, porque de ahí precisamente se toma esto, ¿sí? Fíjense, ese fenómeno de transformación se utiliza dentro de las técnicas precisamente ¿para qué? Para ayudarnos a hacer una selección, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando nosotros ponemos en contacto lo que sería un plásmido con un fragmento de DNA, lo que esperamos es esto, les decía. Sin embargo, podemos tener diferentes escenarios. Lo vamos a ver más adelante al momento de ver ya el tema de la ligación. Entonces, particularmente vamos a ver que cuando nosotros hacemos esa ligación, vamos a encontrarnos con plásmidos que pueden no tener o contener el inserto de interés. O incluso, los mismos plásmidos pueden quedarse sin cerrar, como se muestra en algunas figuritas como aquí, o los mismos insertos pueden estar libres, ¿no?,
De tal manera que un modo de yo deshacerme de todo eso es mediante el proceso de la transformación. Una vez que hacemos este proceso de transformación, es decir, introducimos el ADN exógeno, que en este caso viene en forma de plásmidos, ¿sí? Muchas de las bacterias van a tomar esos elementos. Aquí se muestra en la figura, por ejemplo, en este caso esta bacteria, ¿sí? Donde esta sí tomó el plásmido con su inserto, pero también podemos tener el caso de que se inserte solamente el vector sin el inserto. Entonces, hay que hacer análisis que posteriormente vamos a hablar cómo es que se realiza. ¿Sí? Entonces, básicamente, los plásmidos van a contener por ahí algunos elementos que nos van a hacer que precisamente cuando los transformemos en las bacterias, ¿sí? Estas que antes no tenían la capacidad por sí solas de resistir a los antibióticos, ahora sí lo van a hacer, porque precisamente han adquirido algo nuevo, ¿sí? Y en este caso han adquirido el plásmido, ¿sí? Fíjense, esto es interesante porque van a crecer tanto las que tengan el inserto como las que no tengan el inserto, ¿no? Entonces, más adelante yo les voy a platicar acerca de cómo podemos analizar aquellas que tienen de las que no tienen. Pero en teoría, todas las bacterias que tengan el plásmido van a crecer, porque precisamente dentro de su información genética se encuentran genes que cuando se expresan hacen que la bacteria pueda resistir a los antibióticos que antes no resistía. Entonces, aquí les dejo esta figurita, pero lo vamos a ver más a detalle. Bien. Lo anterior es el esquema general de la clonación. Ya después lo voy a ir viendo o desglosando o desmenuzando poco a poco, ¿sale? Entonces, vamos a hablar un poquito de esa primera herramienta que les mencionaba, que son precisamente las enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricción? Una enzima de restricción es básicamente una enzima con actividad de nucleasa, es decir, que le encanta degradar cualquier ácido nucleico, sea DNA o sea RNA, ¿sale? Entonces, dentro de las nucleasas, como ustedes bien saben, hay aquellas que es su sustrato favorito, el DNA. Entonces, esas las clasificaríamos como desoxirribonucleasas. Y otras, las que cortan el RNA específicamente, se llaman ribonucleasas, ¿sale? Este es un tipo de clasificación, dependiendo del sustrato que cortan, pero la otra clasificación son por dónde cortan, es decir, hay algunas que van a cortar por los extremos y entonces las llamamos exonucleasas, que pueden ser del lado 5' o del lado 3', dependiendo de dónde corten. Pero también tenemos a las endonucleasas, ¿sí? Hablando de enzimas de restricción, las endonucleasas van a ser clasificadas dentro de lo que serían las desoxirribonucleasas y dentro de esto de que cortan en la parte media, ¿no? Nunca lo harán en un extremo. Ahora bien, estas endonucleasas que nosotros usamos en las técnicas de biología molecular o la ingeniería genética, ¿sí?, fueron aisladas de bacterias, ¿sí? Porque precisamente estas forman parte de esa batería de defensa, principalmente en contra de los virus. Acuérdense que hay virus que pueden infectarlas, ¿sí?, y hacer que se lisen o mueran. Entonces ellas han desarrollado toda esta batería de defensa. Y no hablamos de una sola enzima de restricción, hablamos que existen varias. Y precisamente su nombre de restricción viene de que precisamente restringen la permanencia de un ADN exógeno, ¿sí?, por medio del uso de sus enzimas. Hay diferentes tipos, ¿sí? Podemos ver que dentro de las endonucleasas o enzimas de restricción tenemos las del tipo 1, 2 y 3. Sin embargo, vamos a enfocarnos en las de tipo 2, porque precisamente estas se caracterizan porque donde reconocen una secuencia, ¿sí?, muy conservada para ellas, en ese punto van a cortar. No sucede así con las enzimas de restricción del tipo 1 y del tipo 3, porque estas pueden reconocer el sitio efectivamente, pero pueden cortar al azar, corriente arriba o corriente abajo, es decir, de alguna manera nos impiden que el resultado sea reproducible, y no así con las enzimas del tipo 2.
¿sí? La ventaja es que nosotros podríamos hacer una y otra vez el experimento con esto y vamos a esperar siempre el mismo corte, porque están cortando específicamente en un punto. En la imagen es la misma que les presenté donde estaban las herramientas, pero aquí se las vuelvo a poner. Está la enzima SMA1, donde está reconociendo en este caso a una secuencia de 6 nucleótidos caracterizadas por guaninas y citosinas, como pueden observar. Justo a la mitad hacia un corte, de tal manera que me estaría generando, ¿sí?, dos extremos. Y vamos a ver más adelante que hay extremos que son planos, como en este caso, o extremos cohesivos. Otra de las características que la mayoría de las enzimas de restricción del tipo 2 cuenta es que se caracterizan por leer secuencias palindrómicas, como el que ustedes están viendo en pantalla. Fíjense, tenemos arriba un ejemplo, ¿sí?, donde dice, dábale arroz a la zorra el abad. Si ustedes hacen la lectura ahora de derecha a izquierda, ¿qué van a leer? Dábale arroz a la zorra el abad. Eso es un palíndrome. Tanto se lee de izquierda a derecha como de derecha a izquierda se lee igual. En el caso de las enzimas de restricción del tipo 2, la mayoría, no quiere decir que todas también, hay excepciones, pero la mayoría cae en este punto o en este principio. Fíjense, si nosotros vemos la secuencia de 5 a 3, vamos a ver que esta es la secuencia, ¿no? G-A-A-T-T-C. Si yo la veo en la cadena complementaria y la leo de derecha a izquierda, ¿qué vamos a tener? Sí, G-A-A-T-T-C. Todas en secuencia de 5 a 3', como pueden ver. ¿Sí? Entonces, esto es un palíndrome. Esto es característico de este tipo de enzimas al momento de reconocer. Por esas razones que ya se han determinado varias secuencias de reconocimiento, ¿sí? De tal manera que uno puede predecir dónde va a cortar, cómo va a cortar y cuántos fragmentos voy a generar, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Las enzimas de restricción se van a conocer por este tipo de nombres, como EcoR1, EcoR5, GIND3, etc. Pero estas tienen un sistema de nomenclatura, ¿sí? En primer lugar, ¿sí?, vamos a ver que, por ejemplo, tendríamos en este caso la primera letra correspondería al género de donde fue extraída la enzima de restricción, que en este caso sería Escherichia, de la especie coli, ¿sí? Y posteriormente tendríamos la cepa de la cual se extrajo dicha enzima, que en este caso sería la cepa RY13. Y en el orden de descubrimiento, que esta sería la número 1. Entonces, así podemos ver varios ejemplos, como los que les dejo en esta tablita, donde pueden ustedes observar que los nombres, por ejemplo, BAMH1, esta fue extraída de Bacillus ameloquefaciens, la cepa H, ¿sí? Y así puedo ver diferentes ejemplos. El sitio de reconocimiento generalmente puede ir de 4 a 6 o hasta 8 nucleótidos. Realmente, como en el caso de NOT1 y PAC1, que son ejemplos donde son 8 nucleótidos, esos es como los que de mayor cantidad de secuencia pueden reconocer. Y tenemos otras, como por ejemplo SAU3A o ALU1, que son enzimas que reconocen en sitios de 4 nucleótidos, ¿sí? Esto hace que se presente con mayor frecuencia dicho sitio de restricción. En análisis de polimorfismos, por ejemplo, sobre todo de paternidad, generalmente se suele utilizar mucho la secuencia ALU1, porque en base a esto, o con base a esta información, se puede ver cuántos sitios ALU1 tiene el padre, cuántos sitios ALU1 tiene la madre, y se predice más o menos si es compatible con el hijo, más o menos debería de tener parecido al padre, por ejemplo, ¿no?, al sitio ALU1. Es un ejemplo, por mencionar la aplicación de las enzimas de restricción, que no es la clonación molecular en sí. Pero ustedes pueden observar que, bueno, las características de cada uno de estos. Ahora bien, aquí no les está presentando ni la de las dos cadenas complementarias. Si se dan cuenta, solamente siempre les va a presentar la que va de 5 a 3'. Nosotros ya estaríamos deduciendo esta cuestión, ¿sale? Ahora bien,
Les había mencionado que las enzimas de restricción suelen generar extremos y eso va a ser reproducible, es decir, EQR1 siempre me va a producir un extremo de este tipo, como lo están viendo aquí en esta parte. Este tipo de extremos donde si sobresale una de las cadenas, ¿sí? Parte de la secuencia de una de las cadenas, igual aquí como pueden ustedes observar sobresale esta parte, a este tipo de extremos los vamos a llamar extremos cohesivos. ¿Sí? Aquí les ponen sticky, es el término en inglés. Fíjense, esto si nosotros lo volvemos a poner en contacto, se vuelven a complementar. Y nada más bastaría de una ligasa para poder poner ahora sí que de manera lineal a nuestro fragmento. Vamos a pensar en la clonación. Por ejemplo, si nosotros hacemos esta digestión tanto al vector como al inserto, vamos a hacer de cuenta que este sería del vector y este provendría del inserto. Si se dan cuenta que yo ya puedo hacer esa complementariedad, ¿sí? De tal manera que si yo los pongo en contacto, si son compatibles, puedo lograr una ligación, ¿sí? De lo que sería el organismo A con el organismo B, o el ADN de origen A con el ADN de origen B. En el caso de PCT1 es otro ejemplo que nos están poniendo aquí. Aquí hay un error porque en realidad los números son en números romanos, aquí, tanto aquí como acá. Siempre son en romanos y acuérdense que como provienen estos nombres de una especie, de una cepa con su especie, estos números deben ir en cursiva. Entonces aquí también vamos a observar que PCT1 va a cortar de manera semejante a EQR1, es decir, va a estar generando extremos cohesivos. Si vemos, en realidad, los extremos son muy diferentes a los que genera EQR1 con PCT1. Es decir, si yo quisiera pegar un fragmento generado con EQR1 y otro generado por PCT1, nunca se va a lograr esa complementariedad, ¿sí? Por eso es una ventaja o una herramienta que tenemos en la clonación molecular. Podemos aprovechar esto para lograrlo. Entonces, el ejemplo que les había puesto anteriormente en la diapositiva era este de SMA1. ¿Sí? Aquí hay otro rosito, es número romano. Entonces, aquí la secuencia SMA1 reconoce esta secuencia de 6 nucleótidos y va a cortar justo en la parte media, ¿sí? Y corta de esta manera generando extremos planos o romos, que también es un sinónimo. Ahora bien, si aquí decimos que solamente EQR1 pega con lo que es EQR1, fíjense, aquí es interesante porque cualquier plano puede pegar con otro plano. Es decir, podemos ver que este puede ser generado por SMA1 y me genera un extremo plano. Y posiblemente este pueda venir de parte del inserto. Si este es mi vector, este es mi inserto, vamos a suponer. Y entonces este puede venir con un extremo generado por EQR5, que también es una enzima que me genera un plano. En ese caso hay compatibilidad, no hay problema de esto, ¿no? De que si no se complementan, no va a haber ligación. Aquí simplemente basta con que sean planos para poder realizar dicha ligación, ¿sale? Entonces, aquí les presento, en este caso, ejemplos. Bueno, ya habíamos visto, el otro ejemplo sería BAM-H1. Tendríamos el palíndrome presente y, bueno, el sitio de corte sería aquí. Ahora bien, dentro de las enzimas de restricción existen ciertas familias, como por ejemplo los isoesquizómeros. Estos no son más que, por ejemplo, puede haber dos enzimas, como en este caso ASP718 y KPN1, que pueden reconocer exactamente la misma secuencia. Si ustedes se dan cuenta, es GGTAC, aquí también es GGTAC. Sin embargo, ASP718, cuando reconoce y corta, lo hace de esta manera, ¿sí? Corta entre aquí y corta aquí, entre G y T. Entre G y G de 5' a 3' y entre G y T de 5 a 3 en la complementaria. ¿Qué sucede con KPN1? KPN1 reconoce exactamente la misma secuencia que la anterior enzima, pero su corte lo hace, por ejemplo, entre A y C, y en la complementaria lo hace entre C y C. Este tipo de enzimas, o de familias, más bien los vamos a llamar, se denominan isoesquizómeros. ¿Sí? Y bueno, este es el otro ejemplo de cómo se ven los extremos planos. Aquí tendríamos un ejemplo más como es el SSP1. Voy a regresar un poquito, sobre todo al ver la tablita que les puse aquí, porque precisamente aquí hay tablas de este tipo que me pueden indicar qué tipo de cortes me hace
cada una de estas enzimas. Por ejemplo, aquí EQR1 me dice que lo hace, es de tipo cohesivo. SMA1, como vemos el ejemplo, es estilo plano o tipo romo, ¿sí? Otra es, por ejemplo, ALU1, que también es un tipo de corte romo, y el resto, como en este caso, es cohesivo, ¿sí? Pues realmente aquí tendríamos que hacer un juego interesante para ver si me conviene trabajar con romos o con planos, de tal manera que yo pueda dirigir esa inserción de mi fragmento. Fíjense. Aquí estaríamos hablando de un ejemplo que vamos a realizar más adelante, ¿sí? Consecuencia y toda la cosa, vamos a hacer nuestro análisis de restricción, van a ver que es padre. Entonces, aquí tendríamos nuestro ADN cromosómico, ¿sí? Es decir, lo que yo quiero obtener por PCR, yo ya veo que pues, lo quiero obtener de aquí a acá y lo saco, ¿sale? Pero fíjense, aquí hay algo interesante. Dice sitios de corte, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio interesante porque precisamente puede ser que nuestro gen, o lo que nosotros queremos clonar, no posee los sitios de corte que poseen las enzimas, que poseen los plásmidos, ¿sí? Entonces, esto nos vamos a enfocar mucho en el diseño de primers para la clonación. Cuando vimos el tema de PCR, les decía, el diseño de primers va a variar de acuerdo a la aplicación que queramos hacerle. En este caso vamos a hacer un diseño de primers, ¿sí? Que se va a enfocar precisamente a diseñarlos para que nosotros podamos insertar, una vez que obtenemos el producto de PCR, lo podamos insertar dentro de un plásmido o de un vector. ¿Con el objeto de qué? De generarle, ¿no? Estos sitios que, por ejemplo, aquí estamos viendo que en color gris representaría mi fragmento de DNA que yo quiero clonar y que yo lo extraje del ADN cromosómico, pero que por medio de enzimas de restricción yo ya le generé aquí esos sitios que van a ser, por ejemplo, cohesivos y van a ser compatibles con una parte de mi vector. O por el otro lado, se utilizó una enzima PBU2 y generó un extremo romo o plano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está un ejemplo. Es uno de tantos que podemos hacer, ¿no? De qué diferentes formas yo puedo hacer mi ligación. Bueno, puede ser que en un extremo yo pueda manejar un extremo cohesivo y por el otro plano, y no va a haber problema, ¿no? Incluso de que se pueda insertar al revés. A veces suele suceder que si nosotros trabajamos con solo extremos planos, y como les había mencionado, plano con plano se pega, tenemos ahí la posibilidad de que nuestro fragmento se pueda insertar al revés. Esto va a tener importancia sobre todo lo que queremos clonar, ¿sí? En un momento dado lo queremos expresar, ¿no? Y me refiero a que se produzca una proteína. ¿Qué va a suceder si el gen se invierte? Van a tener algo que quién sabe qué vaya a hacer. Entonces, en eso va a radicar también la importancia de trabajar estos extremos, ¿sí? Para darle sobre todo dirección a nuestro inserto. Entonces, todo ello, ¿sí? La selección de las enzimas de restricción, de cómo las voy a usar, si uso una sola o puedo usar hasta dos diferentes, porque tengo solamente dos extremos para ligar. Entonces, esa información yo la voy a obtener de haber hecho un análisis de restricción. Generalmente esto yo lo voy a representar en un grafiquito al cual yo le voy a llamar mapa, ¿sí? Que eso me va a indicar más o menos cómo están distribuidos mis sitios de corte, mis sitios de restricción y cómo yo podría en un momento dado aprovecharlos. Entonces, esto pues el mapa en sí es un diagrama, ¿no? Que tenemos sobre la molécula sobre la cual vamos a trabajar y que nos muestra los sitios de corte para cada una de estas enzimas. Fíjense, aquí yo les voy a dejar esta captura de pantalla. Yo la obtuve precisamente de este link que les voy a dejar disponible para que ustedes realicen una simulación de cómo se hace precisamente una digestión con enzimas de restricción. Está padre porque van a poder ustedes hacer ahí, manejar incluso la pipeta, de tal manera que están simulando que están poniendo todo en cada tubito. Está muy, muy padre. Entonces, aquí solamente tomé esta captura porque se me hizo interesante para que se haga un poco didáctico el asunto, ¿no? Aquí tendríamos dos ejemplos de dos plásmidos, ¿no? El PECAN-R y el
PARA. Uno mide 5.512 pares de bases y otro 4.872 pares de bases. Y aquí el ejemplo que muestra es que se está trabajando incluso con dos enzimas de restricción diferentes, que son BAM-H1 y HIN3, igual aquí. Entonces, aquí nos pregunta, ¿no? Basado en este mapa de restricción, si se dan cuenta, solamente es una representación gráfica de dónde se encuentran mis sitios de restricción. Y obviamente aquí me muestra, ¿no?, que entre este sitio y este otro hay 807 pares de bases, ¿sale? Ahora bien, igual aquí, tengo yo mis dos sitios de corte o mis dos sitios de restricción y entonces me dice que entre uno y otro hay 377 pares de bases, ¿sí? Entonces, la primera pregunta me indica si en este caso utilizara yo la digestión con estas dos enzimas de restricción, ¿cuántos fragmentos yo espero después de la restricción? ¿Y cuál sería la respuesta? Que si yo hago corte aquí y corte acá, pues lo que voy a hacer es que se va a liberar este fragmento y este sería mi fragmento número 1 y posteriormente pues sería este fragmento número 2. Entonces yo estaría esperando en este caso 2 fragmentos. ¿Qué sucede con el caso de para? Pues que también, si yo hago corte con BAM y HIN, estas van a cortar aquí y aquí, y me liberarían, por así decirlo, este fragmento de mi plásmido. Y con ello, pues también se me liberaría un segundo. Entonces también aquí yo esperaría 2 fragmentos, ¿sí? Aquí se indica que estaría haciendo yo la digestión al mismo tiempo con 2 enzimas diferentes, ¿vale? Ahora dice, basado en otra vez en los mapas del plásmido, ¿qué tamaños de esos fragmentos esperamos? La respuesta sería sencilla, ¿sí? Yo aquí ya estoy viendo que entre BAM y HIN3 hay 807 pares de bases, pues ese sería el tamaño de un fragmento, ¿estamos de acuerdo? Pero si yo tomo el total, que son 5.512 menos las 807 pares de bases, pues el segundo fragmento estaría de 4.705 pares de bases. Si se dan cuenta, yo aquí hice una sumatoria. Si yo sumo 807 y 4.705, me debe dar 5.512 pares de bases. Es aritmético esto, ¿sale? Ahora, el segundo caso, son 377 pares de bases. Entonces, si yo le resto 4.872 pares de bases, le resto 377, pues el otro fragmento me quedaría de 4.495, ¿sí? Y en la segunda, o más bien en la tercera pregunta me dice, ¿no? O más bien me pregunta, ¿cuáles componentes yo estaría observando en cada uno de estos fragmentos, ¿no? Entonces, si me baso en el PECAN, pues basado en los colores, pues yo ya le estaría poniendo, ¿no? Que es RFP y PBAT, y por el otro lado, el otro fragmento sería, es una secuencia donde no hay genes y el gen que codifica para la caramicina. Y en el caso del para, el primer fragmento estaría considerado, que sería el de 377, pues al parecer por el color no hay genes ahí implícitos, pero sí en la otra parte del fragmento, que es el resto de los 4.872 pares, ¿sale? Entonces, vamos a hacer la práctica en esta parte de la simulación para que lo hagan con calma y con tiempo. Esta sería como se ve nuestro laboratorio de digestión enzimática, donde ustedes cuentan con pipetas, cuentan con, en este caso, puntas, cuentan con su baño de agua, sus racks, sus componentes para hacer, en este caso, su reacción de digestión. Está interesante. Y vamos a ver rápidamente cómo le haríamos para resolver los ejemplos que les voy a dejar más adelante, como sería el ejercicio número 1, ¿sí? En este caso, si estamos trabajando con un ADN lineal como el que se muestra en esta figura, ¿sí?, que vemos que va de 0 a 1.500 pares de bases, nos pregunta cuál es el tamaño en pares de bases de los fragmentos de ADN que se obtendrían al realizar las digestiones con la enzima D, con la enzima E y con la enzima F y con las distintas combinaciones entre las mismas. Esto no es más que nada una cuestión de aritmética, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, va de 0 a 1.500 y podemos ver que más o menos las bandas corresponden a cada 100 pares de bases, donde si vemos, por ejemplo, el caso de la enzima E está situada justo a la mitad, así como en el caso de la enzima D,
¿sale? Aquí se trata de que ustedes cuadren ese número, ¿sí? Entonces, fíjense. Si nosotros hacemos digestión con la enzima D, y le pongo aquí la línea rosita para que se denote dónde está cortando, ¿qué es lo que veríamos u observaríamos? Bueno, que si cortamos con esa enzima, estaríamos generando 3 fragmentos, ¿sí? Ustedes, si quieren, saquen su calculadora y corrobórenlo. Estaríamos observando un fragmento de 650 pares de bases, otro de 100 pares de bases, ¿sí? Puedo yo en un momento dado tomar los 1500, restarle 100 y 650 y yo tendría 750. O también, ¿no? Si este fragmento está acabando en 1400 y está empezando en 650, me da 750. Es decir, tomando el total menos lo que ya tengo de fragmentos establecidos, me debe de dar lo mismo, ¿sale? ¿Cuántos fragmentos estoy obteniendo? 1, 2, 3. Y como en este caso las bandas son de tamaños diferentes, en una electroforesis voy a observar 3 bandas muy específicas y que deben de corresponder a estos tamaños. El siguiente ejemplo, si lo hago con la enzima E, ¿qué es lo que observaría? Bueno, realmente aquí solamente veo un sitio de restricción para E. Si yo hago el corte en esa enzima o con esa enzima, lo que yo voy a observar es que se generan 2 fragmentos. Uno que correspondería a 250 pares de bases y otro que sería el resto, que son 1250 pares de bases. Es decir, estaríamos obteniendo 2 fragmentos y también estaríamos visualizando 2 bandas, porque en este caso los tamaños son diferentes. Tercer ejemplo, la digestión con la enzima F. Si vemos aquí, la enzima F tiene 2 sitios de restricción. Si yo observo, ¿sí? Está justo cada 500 pares de bases. Entonces, yo estaría generando, en este caso, 3 fragmentos. 1, 2 y 3. Pero lo que podemos observar es que cada uno de estos fragmentos tiene 500 pares de bases. En un gel de electroforesis, cuando se presenta este caso, no se vayan a espantar porque en realidad van a estar observando una sola banda. Y esa banda va a corresponder precisamente al marcador que tiene 500 pares de bases, ¿sí? Porque las 3 van a migrar a la misma velocidad y se van a concentrar al mismo tiempo, ¿no? Por eso es que solamente voy a poder visualizar una banda. Ahora bien, si yo utilizo, en este caso, enzimas D y E, hago la combinación con ambas, ¿sí? ¿Qué voy a obtener? Pues bueno, aquí ya muestro, en este caso pongo los puntos donde corta, entonces veo que tengo 1, 2, 3 y 4 fragmentos. Y también al momento de hacer la electroforesis voy a observar 4 bandas, porque todas son de diferentes tamaños. El siguiente ejemplo, con F y con E. Se obtienen 4 fragmentos y se visualizan 2 bandas. En este caso estaríamos obteniendo 2, 3, 4 fragmentos y en cuestión de tamaño, fíjense, hay 2 bandas o 2 fragmentos que corresponden a 250 y otras 2 que corresponden a 500. La pregunta sería, ¿cuántas bandas van a observar en un gel de agarosa? 2 bandas, una que correspondería a 250 y otra que correspondería a 500, ¿sí? Y finalmente, si yo hago uso de todas las enzimas de restricción, en este caso son 3 enzimas, lo que yo estaría observando es que obtengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 fragmentos. Pero al momento de visualizar bandas, observo que 2 coinciden en peso. Por lo tanto, observaría 1, 2, 3, 4, y esta pues sería una sola banda en la electroforesis. Por lo tanto, solamente podría yo visualizar 5 bandas. Si se dan cuenta, solo es cuestión de hacer aritmética. ¿Sí? Aquí sí aplica, ¿no?, lo de las sumas y las restas. Entonces, les voy a dejar el siguiente ejercicio para que ustedes lo resuelvan. En este caso, es un plásmido, lo que tenemos que visualizar, ¿sí? Acuérdense que al ser un círculo, el punto 0, pues vendría siendo el 0 o el punto 4000, porque en este caso mi plásmido mide 4000 pares de bases. Entonces dice que en la figura se muestra este plásmido que les acabo de describir. En el mismo hay 5 sitios de restricción. 1, 2, 3, 4 y 5, que corresponden a 3 enzimas. Es decir, en estos 5 puntos yo voy a distribuir las enzimas A, B y C. Ahora,
es un poco al revés de lo que fue el ejercicio 1. Se va a mostrar en este caso la electroforesis, el resultado de mi electroforesis, donde ustedes se deben de guiar por esto. Estoy haciendo una digestión con A, una digestión con B y una digestión con C. Fíjense, si yo hago digestión con A, estoy obteniendo en este caso dos bandas, una que correspondería a 2500 y otra que correspondería a 1500. En ese caso ustedes deberían de hacer aritmética nuevamente, ¿no? Donde ustedes tienen que calcular, ¿sí? De cuánto a cuánto, de este punto a este punto, cuántas pares de bases hay, de este punto a este punto, cuántas son y así. De tal manera que hagan cuadrar 2500 con 1500, porque la suma de estos dos bandas me tiene que dar 4000. Así yo voy a poder empezar a investigar dónde está mi sitio de restricción A. ¿Qué sucede con mi sitio de restricción B? Tengo, en este caso, dos bandas, una de 3000 y una, ¿sí?, más abajo. ¿Ok? Bueno, un poquito más arriba de 3000, ¿sí?, para que cuadren los números de 4000. Entonces, basado en estos datos, ¿sí?, por ejemplo, en el caso de C, solamente debe de haber uno, porque al cortar solamente obtengo un fragmento, es decir, estoy linearizando más bien mi producto, por esa razón es que solamente observo una banda, ¿no? Y aquí sí debe de haber dos fragmentos. Y aquí hago un juego entre la enzima A y B y tengo que corroborar que todos los productos del corte coincidan. En este caso tiene que haber 4 bandas, ¿no? Cuando corto con A y C, debo observar 2 bandas y finalmente con B y C, debo observar 3 bandas. Deben de hacer aritmética para poder obtener este resultado. Por mi parte sería todo y nos vemos en la siguiente clase que correspondería precisamente al tema de los vectores.